Es un agrado darles la bienvenida en nombre de la Red de Clima y Salud de América Latina y el Caribe, convocada por la Alianza Global por el Clima y la Salud. La Alianza Global es una alianza de más de 250 organizaciones de salud en todo el mundo que trabajan para abordar el cambio climático desde sus causas hasta sus soluciones, para minimizar los impactos en la salud y maximizar los beneficios que se podrían obtener de la acción climática para la salud. Tengo el agrado de darles la bienvenida junto con organizaciones socias de la región como la Unión de Afectados por Texaco de Ecuador, Grupo del Trabajo Amazónico de Brasil y la Asociación Colombiana de Salud Pública, que es miembro de la Alianza Global, y también en nombre de la destacada investigadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la doctora Sandra Cortés, quien ha contribuido al trabajo regional y global en clima y salud desde múltiples roles e instituciones. Agradezco muchísimo poder contar con todos sus aportes a la conversación del día de hoy y contar con el interés y la presencia de todos ustedes que están conectados. Tenemos interpretación simultánea de español al portugués. Pueden activarla con el botón de interpretación en la barra de herramientas de Zoom y seleccionar el idioma preferido. Vamos a tener una presentación en portugués, así que si están escuchando en español, pueden también elegir el canal en español para que cuando hablen en portugués ya tienen activado la interpretación. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta conversación sobre combustibles fósiles y salud enfocada en América Latina y el Caribe. ¿Por qué nos convoca este tema? Los combustibles fósiles son la causa principal de la crisis climática, con alrededor de 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los impactos climáticos, la intensificación de tormentas, inundaciones, ola de calor, sequías, incendios, inseguridad alimentaria y enfermedades transmitidas por vectores agravan, son agravadas por la crisis climática y ya son parte de nuestras vidas en América Latina y el Caribe y sobrecargan a nuestros sistemas de salud. A lo largo de toda la región, los combustibles fósiles han dejado una huella profunda, no solo en la salud y en el ambiente, sino que también en los derechos y el bienestar integral de las poblaciones. Desde la Amazonía ecuatoriana hasta los corredores de refinación de México o los centros petroquímicos del Caribe, las comunidades enfrentan cargas desproporcionadas de enfermedades respiratorias, cáncer, daños reproductivos y afectaciones a la salud mental. Pero estos no son todos los impactos, son los más visibles. También se producen pérdidas de derechos, territorios, culturas y formas de vida, incluyendo violaciones del derecho a por ejemplo, los pueblos indígenas que eligen no ser contactados. Y más allá de estos efectos localizados, existen impactos sistémicos que afectan el tejido social, el bienestar colectivo, como el acceso a servicios esenciales. Un ejemplo claro de esto es lo que estamos viendo en Cuba. Estoy leyendo que están preguntando por inglés. My apologies. This webinar is only in Spanish and Portuguese, but thank you very much for the interest and for connecting with us. We had a similar webinar last week in English. Thanks so much for your understanding. Entonces, el acceso a servicios sociales en Cuba, por ejemplo, donde el bloqueo de la importación de petróleo está afectando el funcionamiento del sistema de salud, el acceso a la electricidad y, en consecuencia, el bienestar integral de la población.
Este webinar realiza en un momento clave de cara a la primera conferencia internacional de transición más allá de los combustibles fósiles en Santa Marta, Colombia, que se va a realizar a fines del próximo mes de abril, donde los gobiernos discutirán cómo avanzar hacia una salida ordenada y justa de esta dependencia de los combustibles fósiles. Y por esto es fundamental ampliar la conversación. No se trata solo de un cambio tecnológico o solo de reducir las emisiones, sino de abordar una agenda integral que incluya la salud, la justicia y los derechos humanos. También estamos proponiendo esta conversación en línea con la posición común de América Latina y el Caribe sobre cambio climático y salud, que fue desarrollada el año pasado de cara a la COP30 y reunió a más de 100 organizaciones. Y en esta posición se pone en el centro la justicia climática, la equidad y los beneficios para la salud de la acción climática. El día de hoy voy a presentar yo los hallazgos principales del informe de la cuna a la tumba, para luego dar paso a presentaciones de estudios, iniciativas y reflexiones sobre transición energética desde Chile, Ecuador, Brasil y Colombia. Así que quédense con nosotros. El informe de la cuna a la tumba, el impacto de los combustibles fósiles en la salud y la urgencia por una transición justa, busca destacar qué toxinas y qué contaminantes se liberan en cada etapa del ciclo de vida de los combustibles fósiles, desde la extracción hasta el uso y la eliminación, y no solo se enfoca en la combustión. ¿De qué maneras y en qué etapas de la vida el cuerpo humano es más vulnerable a la contaminación por combustibles fósiles? Revisando todo el cuerpo y no solo el sistema respiratorio, y cómo se acumulan estos riesgos, qué comunidades son más vulnerables. El informe adopta un enfoque integral de la salud. La salud es entendida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de la enfermedad. En este informe están reunidas más de 650 evidencias, estudios de todo el mundo, toda la evidencia existente que pudimos encontrar, y a esto se agregan estudios de caso y testimonios personales. Fue revisado por 15 expertos de medicina, salud pública, toxicología, derecho, políticas públicas y clima. ¿Cuáles son los principales hallazgos? En primer lugar, los combustibles fósiles impactan negativamente la salud en cada etapa de su ciclo de vida. El informe abarca la extracción, el refinado, procesamiento, el transporte y almacenamiento, la combustión, los residuos y la postcombustión. La extracción, como el fracking, por ejemplo, o la minería de carbón y la perforación en alta mar, liberan benceno, metales pesados, materiales radioactivos y partículas, lo que incrementa las tasas de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cáncer, produce complicaciones en el parto y trastornos neurológicos en las poblaciones circundantes. Se ha demostrado que la refinación y procesamiento especialmente emiten sustancias cancerígenas como benceno, tolueno y compuestos orgánicos volátiles que representan graves riesgos para los trabajadores y los residentes cercanos, especialmente en zonas industrialmente densas y muy pobladas. El transporte y el almacenamiento implican riesgos de explosiones, fugas, derrames de sustancias químicas que contaminan el aire, el agua y causan efectos agudos crónicos en la salud, como daños respiratorios y neurológicos, además de quemaduras y muertes. La combustión, ya sea en centrales eléctricas, vehículos o hogares, genera material particulado fino, además. Em,
que puede penetrar el corriente sanguíneo. También óxidos de nitrógeno y otros contaminantes, lo que aumenta significativamente el riesgo de asma, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, cáncer, demencia y mortalidad prematura. La buena noticia es que la generación de electricidad sin combustibles fósiles trae mejoras a la salud. Por ejemplo, en los niños que viven cerca de actividades industriales de combustibles fósiles se observa reducción del asma y un mejor desarrollo cognitivo. Sin embargo, estas actividades dejan un legado, los residuos de la combustión como las cenizas de carbón y los gases de combustión persisten en el ambiente a largo plazo y esta contaminación residual sigue exponiendo a las comunidades a metales pesados y toxinas y contribuye a la degradación ambiental y a enfermedades crónicas, incluso décadas después del cese de actividades y a través de incluso 2 o 3 generaciones. El daño de las toxinas emitidas por los combustibles fósiles afecta todo el cuerpo humano de forma sistémica, mucho más allá de los pulmones, como lo muestra el póster. Los daños al cerebro y el sistema nervioso se asocian con deterioro cognitivo, retrasos en el desarrollo, depresión, enfermedades neurodegenerativas. En los pulmones y las vías respiratorias causan asma, bronquitis crónica, EPOC y cáncer de pulmón. En el corazón y el sistema cardiovascular aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares e hipertensión. Hay impactos en el hígado, los riñones, en el sistema reproductivo, afectan la fertilidad, el embarazo, el desarrollo fetal. En la sangre y la médula ósea también aumentando el riesgo de leucemia en especial y otros tipos de cáncer. Y en el sistema inmunológico también, debilitando las defensas. En la salud mental también contribuyen a la ansiedad, la depresión y el trauma. Nuestra investigación demuestra que los daños a la salud se producen a lo largo de todo el ciclo vital humano, incluso desde la etapa fetal hasta la vejez. En algunos casos, la exposición ocurre en una etapa de la vida, pero los efectos del daño se manifiestan en otra etapa con el tiempo, como el caso del cáncer o los daños del sistema reproductivo. Los impactos comienzan antes del nacimiento, durante el embarazo, el daño causado por los combustibles fósiles aumenta el riesgo de aborto espontáneo, parto prematuro, bajo peso al nacer y defectos congénitos. Las mujeres embarazadas se enfrentan a mayores tasas de complicaciones como preeclampsia, diabetes gestacional y problemas de fertilidad. La exposición prenatal a la contaminación por combustibles fósiles se asocia con graves defectos congénitos como encefalía, espina bífida, defectos del tubo neural, hendiduras orofaciales y malformaciones cardíacas. Puede afectar el desarrollo del cerebro, el corazón y los pulmones del feto y aumentar el riesgo de cáncer infantil. La adolescencia es una etapa clave del desarrollo en la que la exposición a los contaminantes puede afectar efectos puede tener efectos duraderos en la salud. La exposición a hidrocarburos aromáticos policíclicos, en especial, se asocia con cambios durante la pubertad. Es probable que los riesgos estén subestimados debido a la escasa investigación específica sobre adolescentes. En la edad adulta, además del daño causado anteriormente en otras etapas, los adultos tienden a desempeñar roles más peligrosos y tener una mayor exposición en la industria de los combustibles fósiles, con consecuencias para la salud a largo plazo.
Y en las personas mayores vemos enfermedades crónicas agravadas, aumento de riesgo de demencia y enfermedad de Parkinson. Y también contribuye la exposición a la contaminación por combustibles fósiles a la muerte prematura. Y tenemos que ser claros que todos en todas partes nos vemos afectados por la crisis climática y la contaminación por combustibles fósiles. El 99%, según la OMS, de las personas en todo el mundo respiran aire contaminado y uno de los mayores contribuidores de esta contaminación del aire es la combustión de combustibles fósiles, pero el peso cae principalmente en las comunidades marginadas, social, económica y políticamente. La mayoría de las instalaciones más contaminantes se ubican cerca de comunidades afroamericanas, hispanas y de clase trabajadora y están desproporcionadamente expuestas. Esto se repite en todos los países, no solo los países en desarrollo, pero también los desarrollados. Y también los daños de los combustibles fósiles van mucho más allá de la contaminación que afecta a la salud. También afectan los derechos, la gobernanza, el tejido social, revelando la magnitud total del impacto de la industria sobre las comunidades. Los proyectos de combustibles fósiles a veces desplazan a comunidades indígenas y locales, provocando conflictos por la tierra y frecuentes violaciones de derechos. Las violaciones afectan la salud física y mental y limitan los derechos legales y democráticos. La industria también influye en los gobiernos mediante corrupción, lobby y aprovechándose de leyes ambientales débiles. La industria también usa tácticas de desinformación. En el año 2022, el Congreso de Estados Unidos hizo una investigación sobre el caso de desinformación por parte de Shell y otras compañías de combustibles y sin embargo estas tácticas están ahora exportadas globalmente. Esta investigación mostró que las compañías sí tenían conocimiento de los daños que se iban a provocar, pero decidieron esconder esta información. Y también muchas veces vemos promesas de empleo que no se cumplen y esto deriva en consumo problemático de sustancias, violencia, inestabilidad económica, trata de personas incluso y aumento de la crisis de salud mental. Am, Hay testimonios también sobre violencia sexual en regiones con oleoductos en Estados Unidos y también sobre represión en campos de gas de Mozambique. La investigación muestra que la esperanza de vida dentro de la misma ciudad donde están emplazadas las infraestructuras de combustibles fósiles em, es menor y las comunidades cercanas sufren riesgos de salud mucho mayores. Y con esto termino. No hay que olvidar que los combustibles fósiles impulsan la crisis climática, pero también multiplican los riesgos cuando ocurren desastres. La mayoría de la infraestructura de combustibles se encuentra en regiones bajas y costeras, especialmente vulnerables a inundaciones y ciclones. Huracanes como Katrina han dañado, por ejemplo, refinerías en Estados Unidos y sitios de almacenamiento, provocando derrames tóxicos que exponen a comunidades a aire y agua contaminados, causando problemas respiratorios y otras enfermedades. Al mismo tiempo, las tormentas interrumpen el funcionamiento de hospitales, clínicas y cadenas de suministro, dejando a las personas sin acceso a atención especial. Entonces, los combustibles fósiles generan una doble carga.
causan la crisis y también amplifican sus impactos en salud. Lo dejo hasta aquí y les invito a revisar el informe que es muy extenso y tiene además de una síntesis de estos 600 y más estudios, tiene testimonios y y también casos de estudios. Y esperamos que sea de mucha utilidad para todas estas organizaciones de salud, ambiente y comunitarias que mm, quieran hacer iniciativas o ya están desarrollando la defensa de su territorio, sus derechos. Esperamos que les sirva mucho para respaldo. Y con esto quiero pasarle la palabra a la doctora Sandra Cortés, investigadora de la Universidad Pontificia Católica de Chile, para que nos cuente de su estudio que fue muy importante y fue un antes y después para la concientización sobre la importancia de la calidad de aire en Chile. Le cedo la palabra. Muy bienvenida. Gracias, gracias Milena por la presentación de este informe y el esfuerzo que se ha puesto, ¿no? Para poder visibilizar y compartir toda la abundante evidencia que se ha generado respecto a los combustibles fósiles y sus consecuencias en salud. Bueno, yo tengo el privilegio de haber dirigido un estudio que surgió principalmente por un requerimiento comunitario, ¿no? De las comunidades de la zona norte de Chile que han estado o estuvieron expuestas por décadas a centrales termoeléctricas a carbón. Bueno, para los que no conocen Chile, este es un país muy largo y en la zona norte, donde estamos aproximadamente a 600, 900 kilómetros al norte, se Sandra, concentró. disculpa, ¿puedes acercar el micrófono? Porque Oh, no se escucha muy bien. ahí está mejor. Sí, está mucho mejor. Muchas Sí. gracias. Bueno, comentarles que en la zona norte de Chile, entre las regiones de Atacama y Antofagasta, estamos hablando cerca de 600, 900 kilómetros al norte de Chile, se encuentran un par de localidades que tuvieron una exposición a centrales termoeléctricas a carbón por decenias, ¿no? Estamos hablando de la comunidad de Huasco, la comunidad de Tocopilla, que más o menos cerca de los años 60 comenzaron a producir no solo extracción de minerales, sino que también fundición y en algunos casos estas centrales termoeléctricas a carbón. Y tenemos este mismo escenario en otros lugares donde se conformaron grandes parques industriales, como pasa en Quintero, pero también en Coronel, que son otros lugares donde se conformaron parques industriales mucho más complejos. Nosotros capturamos esta preocupación comunitaria especialmente a través del trabajo colaborativo con Chile Sustentable, que es una ONG muy importante aquí en Chile, que ha sido un actor fundamental en cambiar el giro de esta historia, porque Chile Sustentable más o menos en el año 2017, 2016, nos pidió que revisáramos la evidencia que había respecto a la exposición a los contaminantes que provienen de la quema de carbón a través de las centrales termoeléctricas. Eso lo recibió, esta inquietud la recibió la Sociedad Chilena de Pediatría a través de nuestro Comité de Salud Ambiental Infantil y realizamos una búsqueda de la literatura con el foco en la población infantil y en aquel momento, dentro de los estudios que nosotros encontramos, pudimos constatar, por ejemplo, la importancia no solo de estas emisiones, principalmente estamos hablando de materia particulada, de óxidos de nitrógeno, azufre, en algunos casos metales, sino que pudimos constatar de que los daños en salud infantil eran bastante diversos y mucho más amplios de lo que nosotros creíamos, porque sabíamos que había un incremento de los efectos respiratorios, pero también vimos en los otros desenlaces que ocurren
en la población infantil desde la exposición in útero, pasando por alteraciones antropométricas, ¿cierto? Reducción de peso al nacer, incremento de los partos prematuros, reducción de la circunferencia craneana y su posterior manifestación en deterioro cognitivo y en alteraciones respiratorias, ¿no? En aquel momento también dimos cuenta de que había evidencia en la literatura que mostraba que cuando las centrales termoeléctricas cerraban, o dejaban o se cortaba la exposición por otros mecanismos, la manifestación de estos daños en salud se revertían, ¿no? Y eso fue una muy buena noticia porque habían estudios, especialmente en China, que habían hecho estudios de seguimiento y que habían evaluado la evolución de estos parámetros, especialmente los antropométricos y los cognitivos, en población infantil durante el funcionamiento de estas centrales termoeléctricas y luego una vez que se había cortado la exposición porque se habían cerrado, ¿no? Entonces, eso fue muy importante para nosotros porque nos permitió decir, oye, la evidencia existe y existen escenarios de exposición tan antiguos como a mediados del siglo pasado, ¿cierto? Entre los años 60 y 70 empezaron como los primeros estudios y eran estudios de seguimiento. Intentamos después analizar estas estadísticas nacionales respecto a la población infantil, pero estamos hablando de comunidades bastante pequeñas, ¿no? Entonces decidimos ampliar nuestro estudio y de nuevo con Chile Sustentable hicimos un análisis de las estadísticas hospitalarias y de las estadísticas de mortalidad, específicamente en las comunidades del norte, donde limpiábamos un poco el escenario de exposición dado que teníamos comunidades bastante parecidas en términos sociales, con similares condiciones meteorológicas, con población general, ¿cierto? Y que tenían en común tener esta exposición a estos contaminantes por centrales termoeléctricas a carbón exclusivas, ¿no? Y estamos hablando de la comuna de Tocopilla y de Huasco, y teníamos otra comuna que estaba en la misma, digamos, con las mismas características sociales, meteorológicas, climáticas, como Caldera, y pudimos comparar con esta porque no tenía las centrales termoeléctricas a carbón y por tanto no tenía la fuente emisora y por lo tanto los niveles de exposición a través de la calidad del aire eran bastante mínimos. Y analizamos para la población adulta aquellas enfermedades que sabemos que están asociadas a la contaminación del aire, las respiratorias, las cardiovasculares, y también identificamos la ocurrencia de los cánceres. Y bueno, estuvimos en general respecto a la mortalidad, obtuvimos algunos indicadores, pero no me quiero detener en la mortalidad porque Chile es un país que tiene una mortalidad muy baja en personas adultas porque hay una muy buena respuesta, ¿cierto?, para evitar de que las personas mueran, pero nos focalizamos más, y en eso me quiero detener un poco, con respecto a la mortalidad por las causas la morbilidad por causas respiratorias y cardiovasculares en estas regiones, ¿no? Y en estas localidades, claramente, hasta el año 2016, había claramente en las comunas con exposición a las centrales termoeléctricas a carbón un mayor riesgo de enfermar por todas las causas, o mayor riesgo de enfermar por causas respiratorias y un mayor riesgo de enfermar por causas cardiovasculares. Hay algunas diferencias, por cierto, entre las comunas, hay algunas otras diferencias, por ejemplo, calculamos las, tasas las tasas de morbilidad ajustadas para poder hacer una estimación respecto a cuán distintas eran respecto a lo que pasaba en Chile o a lo que pasaba con la región. Y claramente Tocopilla y Huasco tenían un incremento significativo de tener estas enfermedades respiratorias, especialmente las respiratorias crónicas, especialmente asma, también las causas cardiovasculares, las cerebrovasculares. Analizamos hace poco tiempo atrás las tendencias, cómo se habían modificado después del 2016 hasta el 2023, y quiero hacer el punto de que en el 2016 todavía nuestros esfuerzos de investigación o nuestros esfuerzos organizacionales, ¿cierto?, de la ciudadanía no eran suficientemente fuertes, ¿no? Y este trabajo, de alguna manera, aceleró esta necesidad de hablar de este tema, comenzamos a trabajar la norma para el control de las emisiones de las centrales termoeléctricas a carbón, o sea, se gatillaron varias cuestiones que luego, entre medio después vino la pandemia, y cuando nosotros analizamos ya las tendencias del 2023,
claramente hubo un cambio importante en la mortalidad, en la morbilidad, quiero decir, en la morbilidad por estas causas, especialmente en reducción del riesgo, y se nota un descenso importante que también está afectado por la pandemia, donde hubo una reducción de la producción, pero también han primado otras condiciones, como por ejemplo lo costoso que comenzó a ser quemar carbón y también el incremento de las tecnologías limpias de producción de energía que hicieron que en el caso de Huasco, por ejemplo, la producción se redujera. Y al reducirse la producción con este combustible tóxico, claramente los perfiles de salud han mejorado. En Tocopilla también, bueno, en Huasco todavía no logramos que se produzca el cierre, hay una reconversión que ahí todavía no sabemos muy bien de qué se trata, pero en Tocopilla, por ejemplo, donde sí se logró cerrar las centrales termoeléctricas a carbón, y hubo una decisión para hacerlo también por parte de las empresas que agradecemos mucho, se han comenzado a evidenciar otras consecuencias que no estaban necesariamente predefinidas, como por ejemplo qué ocurre con los residuos, qué ocurre con la transformación de estas empresas a otras actividades que también son industriales y que pueden dejar, por ejemplo, residuos del carbón o de la quema de carbón en las ciudades. Eh, Como experiencia investigativa, ha sido un esfuerzo colectivo, ha sido una acción de salud pública con esfuerzos mancomunados, como nos lo enseñaron, ¿cierto? Los grandes autores de la salud pública, porque se concurren una serie de voluntades, en un principio por las organizaciones comunitarias, la universidad, esta universidad, y luego también asume un rol importante el Estado. Ahora estamos esperando observando, ¿cierto?, cómo estos esfuerzos ojalá se consoliden y no se pierdan, porque sabemos que el mercado del carbón está dinámico, ¿cierto? Pero la verdad es que fue posible, tenemos evidencia de esto y también tenemos un aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje es que cuando logramos reducir la exposición, cualquiera sea el mecanismo por el cual se reduzca la exposición, sabemos que los perfiles de salud mejoran y las comunidades mejoran sus condiciones de vida y sobre todo desde la Sociedad Chilena de Pediatría nos alegra mucho observar también que la salud de los niños se mejora y no se hipoteca su futuro como ocurre, por ejemplo, con el deterioro cognitivo. Así que voy a parar ahí, pero muchas gracias por esta oportunidad de compartir esta experiencia. No, muchísimas gracias, Sandra, y reitero que de verdad hubo un antes y después de la concientización sobre la calidad de aire y especialmente en los lugares cercanos de plantas termoeléctricas en carbón en la sociedad chilena y también yo creo que en los tomadores de decisión y Chile ha tomado una vía de descarbonización más acelerada desde este entonces. Muchísimas gracias por unirse y ahora vamos a dar paso a la presentación de la doctora María José Cedeño, que es médica general del Proyecto de Salud UDAPT, desde la Amazonia ecuatoriana. Bienvenida, doctora. Gracias. ¿Se visualizan las diapos? Sí. Bueno, muy buenas tardes con todos. Gracias por la oportunidad de participar en este webinar y poder compartirles un poco sobre la realidad de los pueblos de la Amazonía ecuatoriana a través del trabajo que realizamos como organización en conjunto con las comunidades campesinas y 6 nacionalidades del territorio donde nosotros trabajamos, que es Orellana y Sucumbíos. Soy María José Cedeño, soy médico general y pertenezco al equipo de salud de la UDAC. Muchos se preguntarán qué es la UDAC. Nosotros somos una organización social que representamos a más de 30.000 afectados y afectadas por las operaciones petroleras de Texaco, hoy Chevron. Esta es una empresa transnacional que desde hace 55 años inició la contaminación petrolera acá en la Amazonía ecuatoriana norte. Pero no solo provocó la contaminación, sino también una vulneración de los derechos. Tras eso, también provocó los desplazamientos y las pérdidas de los territorios, un aumento en el índice de la violencia y la ruptura del tejido social.
Al sol de hoy día también podemos visibilizar los impactos que dejaron en pasivos ambientales mal remediados y que son perpetuados por empresas nacionales. Podemos ver al día a día derrames petroleros, piscinas en las fincas de la población que vive acá en el territorio. Contaminan sus ríos, que en algunas comunidades es la fuente vital, el agua, y no cuentan con un acceso seguro al agua. Imagínense entonces usar estas aguas contaminadas con químicos que sin duda afectan su salud. Entonces, debemos tener en cuenta que no podemos desligar que un ambiente saludable va a impactar en la salud de quienes vivimos en ella. Entonces, debemos tener en cuenta que el medio donde nosotros nacemos, vivimos y nos desarrollamos va a influir en las condiciones de vida de nosotros. Y es una realidad que acá en la Amazonía vivimos todos, porque día a día hay contaminación, contaminación en el aire, en los suelos, como podemos ver en las imágenes. Como el proyecto de salud iniciamos hace aproximadamente 7 años, y estos son algunos de los casos que hemos evidenciado. Muchos casos de cáncer, problemas en la piel. Estos son los casos más recientes. En uno de ellos ya tenemos pacientes que incluso han fallecido. Nosotros iniciamos, como les dije, hace 7 años una investigación porque dentro del Estado, dentro de lo que es el Ministerio de Salud Pública, no había un registro oficial sobre los casos de cánceres acá en el territorio. Nosotros, como les comentaba, trabajamos en dos provincias, Orellana y Sucumbíos, a lo cual nosotros al iniciar la investigación denominamos como un registro biprovincial de tumores. Hasta el año 2025 hemos registrado 749 casos de cánceres, siendo las más afectadas las mujeres en un 72%. Podemos también visibilizar que al ver por los cantones, esto también continúa. En todos los cantones tenemos que las más afectadas son las mujeres. Y esto coincide con una investigación realizada por un médico extranjero, el doctor Miguel San Sebastián, que realizó una investigación acá en territorio y la llamó el informe de Cushing. Esto es uno de los resultados del informe. Los invito también a leerlo porque es muy, muy bueno. Y esto es congruente con nuestros resultados en la que podemos ver, si ven las tablitas a su derecha, vemos que hay un mayor número de casos de cánceres en las mujeres que viven en las parroquias con mechero, a diferencia de las mujeres que viven en parroquias que no cuentan con estos contaminantes. Esto no quiere decir que no haya casos de cánceres en estas parroquias no expuestas. Las hay, pero en menor proporción. Esta es una imagen que resume el largo trayecto que tienen que pasar los pacientes con cáncer en la Amazonía ecuatoriana para recibir un diagnóstico e incluso su tratamiento. Muchos presentan muchos síntomas y signos antes de ser diagnosticados y antes de ser derivados a una institución de salud para confirmar el diagnóstico. En la Amazonía no contamos con unidades que tengan y estén capacitadas para realizar los diagnósticos. Todos son centralizados. Como podrán ver, el 63% de los diagnósticos de nuestro registro, que son 749 pacientes, son en Quito. Y a duras penas el 25% son en la Amazonía. Y algunos de estos no son en las entidades públicas. Muchas veces el paciente tiene que elegir entre comprar algo de sus necesidades básicas pues para realizarse algún estudio, porque en la Amazonía ecuatoriana tenemos altos índices de pobreza y pobreza extrema. Este es un cuadro que resume de nuestra investigación de los 749 casos, las localizaciones de los cánceres captados. Hemos registrado más de 44 localizaciones y las más frecuentes son el cáncer de mama, podrán ver lo que está de rojito. Tenemos el cáncer de mama, el cáncer cérvico uterino, el cáncer del sistema hematopoyético y tejido linfático. También lo hemos separado por los grupos de edades para ver qué grupos están con mayor índice de cáncer.
Ya, como podrán ver en el cuello uterino, los mayores grupos de edades afectados son entre los 25 hasta los 45-49 años. Podrán ver que hay una diferencia entre el número de casos o personas afectadas por cáncer y el número total de cánceres registrados. Esto es porque nosotros hemos captado 3 pacientes de nuestro registro que han tenido tumores primarios, es decir, no son tumores secundarios o metástasis, han presentado 2 tumores al mismo tiempo en diferentes zonas. Nuestros datos no son absolutos. Nosotros esta investigación la actualizamos anualmente porque nuestro trabajo en territorio es captar a la mayor cantidad de pacientes que están cursando esta enfermedad en el territorio. Los pacientes de nuestro registro que hemos captado con vida han fallecido el 40%. Esto quiere decir que 1 de cada 3 pacientes mueren. Y si se preguntan por qué, a causa de qué hay estos altos resultados de fallecimiento, una de las causas es porque los pacientes viven en un ambiente contaminado. Pese a su diagnóstico, los pacientes vuelven a sus hogares, muchas veces viven cerca de los mecheros, los cuales emiten gases que ya está comprobado, hay mucha evidencia científica que emiten químicos que son carcinógenos. Y ellos, sin embargo, no pueden tampoco trasladarse fuera de sus hogares en medio de este contexto, no solo de contaminación, sino de padecimiento de su enfermedad y abandono estatal. Otro es porque aquí en el Ecuador y en la Amazonía no existen políticas públicas verdaderas para ayudar a estos pacientes. Todas las políticas que existen son tan burocráticas y tienen muchos huecos que no son para ayudar a los pacientes, no son para mejorar la atención en salud. Actualmente el Ecuador a nivel nacional vive una crisis sanitaria, la cual afecta muy proporcional a nuestros pacientes de nuestros registros, ya que a pesar de que a veces hay un diagnóstico tardío, el tratamiento ahora está postergado, porque muchos de los hospitales donde ellos hacen tratar, que fuera de la provincia, son en Quito, han sido postergados porque no cuentan con los medicamentos para realizar las quimioterapias. Cuando el paciente tiene cómo comprarlo, entonces el tratamiento continúa, pero actualmente todos los tratamientos de nuestros pacientes están congelados. Otras porque en la Amazonía, a pesar de ser un territorio donde se viva a diario esta contaminación, esta explotación petrolera, que crea recursos para el Ecuador, no se evidencia una remediación ni siquiera ambiental. Tampoco hay inversión en la salud. No tenemos un hospital oncológico que atienda a los pacientes con cáncer, que diagnostique oportunamente y les dé seguimiento en territorio. Nosotros, ¿qué hemos hecho para combatir esto? O sea, la contaminación ambiental y también la afectación en la salud. Nosotros estamos con una convicción fuerte de seguir en la defensa y la justicia ambiental. Damos capacitaciones en los derechos a las comunidades y los pueblos para que ellos estén empapados y podamos hacer una lucha colectiva. Seguimos apoyando a las 9 niñas guerreras por la Amazonía en la lucha de apaguen los mecheros, encienda la vida. Seguimos con la continua investigación sobre nuestro registro. También realizamos campañas anuales para prevenir y detectar a tiempo el cáncer cervicuterino. También hemos desarrollado el año pasado una capacitación en cáncer de mama en articulación con el Hospital Eugenio Espejo, en el cual pudimos detectar a tiempo un caso de cáncer de mama y derivar oportunamente. Damos igual capacitaciones en territorios, en la comunidad y damos un acompañamiento integral al paciente. También hemos entregado un sistema de agua lluvia, porque como les comentaba al inicio, hay ciertas comunidades que no tienen acceso seguro al agua y tienen que usar el agua contaminada. Muchas veces evidencian estos derrames y no tienen otro acceso del agua y tienen que ocuparla. Sin embargo, esto les ha afectado en la salud. También hemos desarrollado huertos comunitarios
y actualmente tenemos una voluntaria psicóloga que nos apoya mucho en el ámbito de la salud mental, no solo de los pacientes oncológicos, sino también de los cuidadores principales. También actualmente agradecemos a todos quienes han interesado por realizar investigación en el Ecuador, en especial en la Amazonía ecuatoriana. Acá hay muy pocas investigaciones y las que hay todas son por colectivos. Entonces, muchas gracias por visibilizar y apoyarnos en esta lucha. Actualmente vamos a iniciar una investigación que es el proyecto SAME, Salud Mecheros en la Amazonía ecuatoriana, la cual está direccionada a crear mayor evidencia científica y ayudarnos a luchar en este contexto, ya que en base a toda esta investigación que realicemos podemos cambiar todas las políticas que hay ahora. Entonces, esta investigación se va a centrar en 3 partes. Una parte investigativa que va directamente relacionada con el aire contaminado, con las partículas, las micropartículas que emiten estos mecheros en la Amazonía. Otra parte es la salud, a investigar cómo está la salud reproductiva de las mujeres que viven cercana a estos contaminantes ambientales, también la salud mental y respiratoria. Y otra, pues la comunicación y la influencia, pues para, como les decía, crear nuevas políticas públicas en beneficio del territorio y de los pueblos y nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana. Eso es una investigación que hizo Eva hace algunos años acá en la Amazonía ecuatoriana. Eva, si estás aquí, muchas gracias. Y muchas gracias a todos por darnos este espacio de visibilizar más nuestra lucha, que es una lucha colectiva. Gracias. Muchísimas gracias, doctora María José Cedeño. Fue muy importante saber de los impactos que viven las comunidades de la Amazonía ecuatoriana y también importante aprender sobre todas las iniciativas que ustedes están desarrollando. La Alianza Global por el Clima y la Salud está muy agradecida por poder participar en este nuevo proyecto de investigación del cual contaste al final. Este proyecto generará evidencia novedosa, va a incluir mapas detallados de contaminación, validación de datos satelitales, modelos de impacto en salud que pueden ser replicados en otros territorios en América Latina y en el mundo. Y nuestro rol en el proyecto sería diseminar estas conclusiones y esta evidencia ante los tomadores de decisión de toda la región y el mundo. Así que esperamos tener éxito en esto y que estas recomendaciones de políticas y podamos hacerle seguimiento y podamos ver sus impactos positivos en la salud. Muchísimas gracias otra vez y gracias a la doctora Eva Malmquist, quien es la líder de este proyecto de investigación, quien está con nosotros hoy. Y aquí vamos a pasar al portugués, así que para los que no han activado todavía la interpretación, lo pueden hacer del botón del globo y elegir el canal en español para escuchar la siguiente presentación que nos hará el sociólogo, doctor Adilson Vieira, del Grupo de Trabalho Amazônico, que es una red de más de 400 organizaciones de base comunitarias del Amazonas brasilero. Adelante, Adilson. Presento yo. Sim, seria bom. Bom dia aí. Boa tarde, então, desculpa. Buenas tardes, disculpen. Primeiro, agradecer a Aliança Primero, Global me gustaría agradecer a la Alianza Global, presente pues esse está momento, ofreciendo Eu esta instancia para todos fiquei nosotros. bastante impressionado com as apresentações até Y agora. quedé muy impresionado con las presentaciones hasta el momento. Acho que a gente precisa debater Me mais parece essa que questão necesitamos dos impactos dos discutir combustíveis más fósseis nas nossas vidas. sobre los impactos Primeiro, de los combustibles fósiles en nuestras vidas, puesto que impacto devastador na hay nossa impactos saúde devastadores en nuestra salud. e elas
muitas das vezes a gente coloca Y muchas a questão veces da exploração dos combustíveis fósseis nosotros como tenemos um el tema de la um explotación de fim, los né? combustibles fósiles como un A fin. gente fala, estão explorando Sí, decimos, no nosso están território, explotando nuestros perfurando, territorios, están perforando, están sacando petróleo, isso están está tirando gas, nos están sacando adoecendo. gases, Mas y não esto nos só isso está está nos dejando adoecendo. enfermos, Então, com base ¿sí? Y no nessa solamente discussão, o genera GTA, enfermedades. a, Y aquí Milena tenemos disse, nós somos uma GTA, organização, como lo movimento presentó social Milena, somos amazônico una brasileiro, organización nós somos pouco mais de comunitaria 400 del Amazonas organizações de brasileño, un poco base, más de né, 400 que se organizaciones de reúnem base para que se tocar reúnen para discussões, poder tocar projetos, pensar discutir metas, sobre proyectos, conjuntas, líneas de né, acción en e isso conjunto, desde y 1992. esto Nós desde el año fundamos o GTA 92, em cuando fundamos 1992, no GTA, âmbito da Rio 92, né? sí, De lá para cá, a durante la gente cumbre Río aprendeu que a gente 92, y só hasta el avança momento hemos se estivermos aprendido juntos. que solamente se Então, puede avanzar en e conjunto. essa questão dos combustíveis fósseis Y ese es el tema, problema bueno, el grave, tema de los combustibles porque é fósiles problema es do capital. gravísimo, É uma puesto que es questão un problema del que capital. move muito dinheiro, né? Nós Sí, puesto estamos que hay una vendo aí movilización enorme de a dinero. guerra no Irã, o Se bombardeio ve ahora que tenemos dos la guerra Estados en Unidos ao Irã, Irán, a bombardeos de Estados Unidos é en por Irán, toda a crise que isso está gerando y agora no toda mundo la inteiro crisis por que se conta genera en dos el mundo entero combustíveis a partir fósseis, de esto debido a que é los combustibles uma fósiles. indústria que move milhões Es una de industria dinheiro, que né? mueve E que muitas millones vezes, a maioria das vezes, de passa por cima dólares do en nosso dinero, y território. Mas muchas aí a veces gente ese precisa dinero trazer pasa algumas arriba de perguntas, nuestros né? territorios, Como pero nós do no GTA, né? tiene Primeiro, para beneficios. que Y hay que muchas serve preguntas o al respecto. ¿Y petróleo? para Para qué um sirve el monte de petróleo? coisa. ¿Ya? Por Para exemplo, muchas no cosas. Brasil, Sí, en o Brasil segundo maior es emissor de el poluentes segundo nesse mayor país emisor continental de como é o Brasil contaminantes, é o porque transporte Brasil rodoviário. es un E país continental y realmente tenemos está que el nos mayor adoecendo, além contribuyente das a esto empresas es el como a Petrobras, como transporte a Shell, como vehicular. Sí tenemos o British industrias Petroleum, como que BP, exploram British nosso território, Petroleum, tirando o Chevron, gás, Shell, que explotan los territorios, sacan los petróleo e recursos, gás, nós sacan gas, também sacan petróleo, somos impactados y pelo también resíduo, né, nosotros que recibimos é el impacto de transformado los esse residuos petróleo. de lo que Então, significa transformar el a petróleo. gente começou a discutir pouco, Empezamos a fizemos uma pesquisa discutir sobre a partir de una investigación o que maior realizamos, emissor de y poluentes vimos que el no mayor Brasil é o emisor de desmatamento, o contaminantes en segundo é Brasil o es transporte la rodoviário. Então, a gente deforestación, y começou a tenemos pensar, el transporte, esse transporte é el feito para transporte quem e como é vehicular. que ele funciona? A gente viu Entonces, que a maior ¿por qué y parte para qué funciona desse este transporte ele transporte? ¿Sí? Y comprobamos caminhões, que gran né, parte de este transporte movidos a significan diesel, camiones que né, usan do diésel, petróleo. que es un E aí a subproducto del gente petróleo. olhou, Y resolvemos a fazer pouco partir essa de pesquisa, eso né, decidimos hacer usando la como base primeiro investigación a Amazônia usando como uma como área periférica, né, base, que ¿ya? El também Amazonas como é una o región quintal periférica, do mundo. Então a gente pensándolo como tem el o patio direito de del chegar aqui, mundo. Entonces, perfurar, jogar todo el mundo se siente en el derecho de llegar al Amazonas, esse hacer agujeros, petróleo e gás, perforaciones, né? afectar a las comunidades A indígenas para questão da poder tener concentração petróleo y gas. Y dessas también el emissões tema por de la corporações, concentración né? de Quem estas é que está se emisiones por beneficiando com isso? corporación. Quem é que está Y la pregunta lucrando es, com ¿quién isso, se né? beneficia? ¿Quién está ganando plata con Então, a esto? gente descobriu que tem Entonces corporações, né, descubrimos internacionais corporaciones que são as que internacionales lucram com a que nossa están doença, lucrando né? con nuestras Com a nossa perda de enfermedades, saúde, ya né? E aí a gente con usou nuestra algumas pérdida teorias e en salud, y por ahí hay algunas de viés, de teorías, capital simbólico, sobre sí, ecologia sobre política el capital, sobre latino-americana. ecología política latinoamericana. Pode passar, né? E aí, primeiro a gente fez algumas perguntas. Por que os Y caminhões? otras Né? A gente preguntas, chegou a algumas conclusões. Primeiro, unas preguntas nós importantes. ¿Por qué importan identificamos que duas únicas los empresas, camiones? né? Y A verificamos que Volvo, dos é uma empresas, gigante, é a maior, Volvo, que es e una uma outra gigante, empresa com nome una fantasma empresa chamada transnacional Daimler, gigante, né? y tenemos a Que Daimler, controla a Mercedes-Benz, né? que Elas controla são la as duas são Mercedes-Benz, donas de y estas 35% da dos frota empresas elétrica son pesada de dueñas del 9 estados da 35% Amazônia, de la flota né? pesada E en, só essas duas en el empresas área legal del elas Amazonas. estão Esas lucrando dos empresas basicamente 1,5 milhão de emiten toneladas 1,5 millones de de CO2. toneladas de As duas CO2 por juntas, esses año. dois CNPJs,
esas elas dos emitem empresas, mais do que 2 personalidades milhões de jurídicas, habitantes. emiten Uma más cidade, que comparou a 2 cidade de Belém, millones de habitantes. Usamos a la uma ciudad de cidade que Belén, foi a última COP. ¿sí? Então, Pensándola como la última sede de la percebemos que COP. não basta a Entonces, gente falar a identificamos indústria de que, combustíveis fósseis. bueno, la industria de combustibles Temos que dizer fósiles. quem é essa Y indústria, ahí o hay que nome dela, indicar né? quién Então, nesse es esta caso industria que decide el da nombre. Amazônia, ¿Sí? En este caso, en está el poluindo Amazonas muito e brasileño, nos adoecendo através y do que grão, né? está Das muy pesquisas dos enfermo, que caminhões, está são muy somente duas contaminado, es empresas, dois debido CNPJs, a né? estas empresas que Que, son dos, que estão fazendo isso. Então, a sí, que gente precisa están contaminando parar de y por eso colocar tenemos que isso no atacado e falar assim, a humanidade está nos parar, ya poluindo. Não, sacar quem está esto, nos esta poluindo é información a del empresa montón tal, desordenado e a identificar a las empresário empresas tal, que para a contaminan, a las que se gente hacen começar a dar nome a esses multimillonarias. culpados. Sí, hay que darle nombre Sabe? a estos Tá bom? culpables. Né? Então, aí, só para todo mundo entender, a questão, a gente Entonces, para filtra que se isso só pueda nos entender estados da bien, Amazônia, y esto es e solamente os los estados del números de Amazonas caminhões brasileño, el número extrapesados que estão de circulando na camiones Amazônia, extra né? pesados que están Nós temos circulando en el Amazonas basicamente legal. aí Tenemos acá quase 12 mil caminhões casi 12.000 que camiones isso circulando por mês que em 4 circulan eixos rodoviários, mensualmente, por cuatro exemplo, ejes de uma BR-319, autopistas, quem que conhece son muito la esse corredor, BR ele liga o estado do Amazonas ao estado 316, de que une el estado de Rondônia, Amazonas con outra Rondônia, la BR-174, BR que liga o estado do 174, Amazonas a que Roraima, une el estado de um Amazonas outro a que liga Roraima, y o estado do otra Pará ao autopista Maranhão, que e um outro que liga une o los Pará ao estados de Mato Maranhão con Grosso. Roraima, y otra autopista que une el estado Somente essas de quatro Pará estradas, con Mato nos Grosso. Esas dados, cuatro isso, autopistas, dados considerando oficiais, los datos são quase oficiales, 12 mil caminhões circulando por indican mês, 12.000 e camiones todas que elas, circulan somente, esses mensualmente. caminhões utilizam somente Y esos combustível camiones a diesel, que para solamente nós usan diésel, é o que tem envenenado ¿ya? bastante. Quando a Y gente fala esto ha combustível fóssil, a envenenado gente está no muchísimo. nosso Ya se habla siempre de los diesel, combustibles né, fósiles, que pero está es el nos diésel en matando nuestro e nos caso envenenando. que nos está matando y envenenando. Seria o próximo quadro. Aí nós fizemos esse comparativo Hicimos desse esa gráfico aí justamente para comparación, ya en este ilustrar gráfico a solamente para quantidade ilustrar de la emissões, cantidad né, de que cada uma das emisiones, duas empresas ¿sí? emite. Uma Que pouco mais de viene de cada 800 una de las mil empresas. toneladas e a outra cerca de 600 mil Y toneladas. tenemos que Então, a Volvo emite gente poco más de começar a 800 quantificar o que cada toneladas, empresa Daimler un está poquito más de fazendo para a 600, gente y acá cada dar efetivamente empresa, nome, né, a esses ya que poluidores, antes, né, que ahora nós tienen temos aí nombre, para as ¿sí? Le nossas podemos cidades. dar un nombre a los contaminantes, ya que no están ni ahí con la Aí, salud de nosotros. todas essas emissões, essa Todas fuligem, essa estas fumaça, emisiones, sí, o el diesel humo, el derramado hollín, no el chão, diésel que se nos derrama en el rios, né, suelo, eles têm en uma nuestros série de ríos, impactos nos nossos sí, territórios. tiene A primeira que é a emissão un, un massiva número de de gases impactos de en los efeito territorios. estufa. Sí, Você hay tem una aí dois emisión gráficos, masiva de los 1,5 gases de efecto milhão de invernadero, toneladas de CO2 por ano, sí, 1,5 né, millones de desses caminhões, CO2 anualmente que provenientes de los funcionam camiones, somente a diesel. sí, que Aí funcionan a tem diésel o solamente. desmatamento Tenemos direto el por tema conta de do la trecho deforestación rodoviário, directa e indirecta, considerando el que abrem corte de los ejes mais estradas para rodoviarios, circular mais carreteras, caminhão, sí, tem puesto mais que se estrada, abren más né? carreteras, se tiene que Isso aí cortar más é árboles. grilagem, roubo dos Entonces nossos acá hay territórios, nós posesiones queimarmos irregulares de tierra, robos de e tierra, más a poluição incendios, atmosférica, deforestación, la contaminación que atmosférica, toda essa questão que os caminhões, os motores a considerando diesel, eles lançam los muito camiones, material los motores a particulado, diésel, sí, que emiten mucho material particulado, sí, uma ese fumaça hollín, preta, ese né? humo, ya, que E son aí, negros. durante essa pesquisa, nós Y fizemos durante la investigación nosotros experimento hicimos em un experimento uma comunidade indígena, en una em comunidad que indígena, uma mãe, né, indígena ya, una nos mamá disse que indígena anos atrás ela nos dijo que algunos años colocava atrás roupas das ella crianças, né, dejaba la ropa de los panos, niños, fraldas, sí, que eran né, blancas, sí, para los secar pañales, sí, los e dejaba al sol para que se ficava secaran tranquilo.
y Hoje, todo bien, se secaba esa que ropa, a gente pero escolheu actualmente uma aldeia específica escogimos dos indígenas esa Mura, porque aldea de lá los indígenas é uma Mura, área que circulam mais de puesto que 400 es un caminhões por área donde hay dia, una circulación de levando más de 400 gás camiones por extraído día, do ¿sí? território indígena, Entonces hay né, muchos para a gases cidade, contaminantes né? y hay muchos Então, territorios indígenas que ahora fizemos o son teste com ciudades. ela, ela Entonces colocou hicimos la uma prueba con fralda esta branca mamá, ella lavó unos para pañales secar, blancos, né? ¿sí? Los E puso a não secar deu 5 horas da fralda y estar lá, a luego fralda de estava 5 horas contaminada ese tejido de del pañal estaba branca, contaminado a con fralda estava hollín, toda o escura sea, de el material pañal ahora particulado, estaba né? oscura, Então, ya no era más isso blanca. é o que as nossas comunidades têm respirado Y o esto es tempo lo que inteiro, 24 respiran horas por dia. nuestras comunidades, Além ya disso, tem a contaminação do 24/7. solo, o vazamento de Aparte areia, de haber pelos contaminación en el tanques, né? suelo, Então, derrames de muitos combustible trechos sem diésel, fiscalização, sí, no hay e aí fiscalización. todo mundo, o crime, Entonces, né, estos anda livre, delitos né? E ambientales no aí tienen culpables, los mais culpables preciso, están em áreas de libres, floresta primária, sí, y principalmente en e áreas a de gente bosque muitas vezes não primario. discute, o Muchas país não veces discute no hay discusiones al o respecto abandono dessa tecnologia, de que já é este uma tecnologia antiga, abandono ya de né? la tecnología diésel, A que es bien queima antigua. de diesel e combustíveis fósseis, ela Entonces, quemar já é combustibles uma fósiles tecnologia diésel que já está es superada. A gente una já pode tecnología pensar em tecnologias superada. mais limpas, Podríamos pensar transporte en mais tecnologías más limpo, limpias, né? transporte más Que não, limpio. não, esse modelo atual está Sí, pues nos ese matando, está modelo nos actual contaminando. nos Pode está passar para mim, por matando, favor. contaminando. Aí a gente vê os impactos, além desses Entonces, impactos nos territórios, ahí a gente pegou vemos los impactos especificamente en el territorio. os impactos Nosotros na usamos saúde, que é específicamente o los que a gente impactos quer, en la a gente salud. se aprofundou um pouco mais. Sí, E a nosotros gente profundizamos utilizou un poco más dados y dos anos usamos de datos de 2016 a los años 2024 2016 hasta só 2024, na Amazônia, solamente en aqui, el né? Amazonas. E a gente verificou que a gente excluiu os Verificamos dados y do CID, né? Os dados do excluimos los Covid, datos que senão durante los años de COVID, contaminava, que foi uma excepcionalidade, puesto que acá e nós vimos hubo que, una por exemplo, excepcionalidad de no as existir tanta doenças contaminación, pero associadas a comprobamos que las esse enfermedades tipo de asociadas emissão, a né? ese tipo A de emisiones, fuligem da queima a do hollín diesel, a queima de proveniente combustíveis de fósseis, la eles quema de estão combustibles fósiles y realmente diésel, nos matando e nos envenenando. está Nós tivemos matándonos, 16, de envenenándonos. 2016 a Sí, desde 2024, 2016 só hasta pneumonias virais 2024, e bacterianas, solamente que são basicamente causadas por fuligem da hubo queima de diesel, foram neumonía, pouco mais de enfermedades respiratorias causadas por 45 hollín, mil internações. más o menos. Desses Eso aí, significó 45.000 quase admisiones 5% hospitalarias. das pessoas Casi foram a un óbito, né? 5% E aí, de se las a gente personas soma afectadas por esto bronquites aguda, fallecieron. bronquites crônica, Fallecieron asma e debido a crise de bronquitis asma, aguda, todos obstructiva, asma, com crisis doenças de respiratórias e alérgicas, asma, otras bronquiolites enfermedades infecciosas, respiratorias, né? Todas elas alergias. associadas à queima de Sí, combustíveis todas fósseis, um estas pouco mais condiciones nesse asociadas período, a la quema de 128 combustibles mil fósiles internações. y Imagine quanto é que 128.000 o Estado admisiones e o en governo hospitales. gastam no Entonces, sistema de imagínense el saúde gasto para estatal cuidar, en el né, sistema de salud para dessas poder pessoas que estão ficando cuidar a doentes por estas conta personas que das se están emissões enfermando debido a las da queima desse emisiones combustível. E eh, aí, que dessas vienen de la 128 quema de los mil, quase combustibles fósiles. De 5% esas delas foram a 128.000 óbito. São personas, un 5% quase falleció. 6 mil vidas Seis perdidas, mil né? vidas que se Podemos perdieron. dizer, inclusive, que isso é um assassinato, né? Entonces, podemos Quase decir que es 6 mil prácticamente un pessoas que perdem asesinato a vida, en masa, perderam ¿sí? a seis vida mil nesse período personas que por conta da fallecieron contaminação durante ese periodo debido a la contaminación feita pela queima de que combustíveis fósseis. proviene Isso de é, la quema de no combustibles nosso ver, fósiles. um escândalo, Ya en né? nuestro parecer, eso es un Um escándalo. número altíssimo e que Es un muitas número vezes a gente altísimo. parece que Y está muchísimas adormecido, a gente não veces está nosotros discutindo estamos sobre isso, como né? adormecidos, ¿sí? No se Qualquer, discute al a respecto. gente fala assim, morrem Porque tantas normalmente decimos, mil mueren pessoas tanto número de personas, por assassinadas por ejemplo. armas de fogo
que son muertas a partir de armas de fuego. Ahora, en comparación a este número de las personas que están muriendo debido a las enfermedades respiratorias infecciosas que se agravan por los combustibles fósiles, estamos casi en el mismo nivel. Sí, es como una guerra cruel. Sí, y acá voy a pasar al otro slide. Y un dato importante también, considerando el gráfico acá, podemos ver que es un gráfico que va en aumento desde el año 2016 hasta el 2024. Entonces, solo hubo aumento acá en el gráfico. Entonces, cuando nosotros tenemos más explotación de petróleo, más camiones que están rodando por ahí, el número de fallecimientos, de admisiones hospitalarias solamente aumentan de manera atroz. Actualmente no hay ninguna política de gobierno o del Estado, por lo menos en Brasil, sí, que esté observando esto. Y que diga, mire, ¿sabe qué? Es necesario parar con la quema de combustibles fósiles, aumentar los esfuerzos, puesto que acá solamente consideramos las enfermedades respiratorias. Si hubiéramos considerado otras enfermedades, y Milena indicó que yo no soy doctor, soy sociólogo. Sí, la persona que trabajó en conjunto conmigo es biofísica, pero si asociáramos a las otras enfermedades como las cardiovasculares, este número aumentaría muchísimo más. Entonces me parece que es necesario presionar a los gobiernos para que tomen una actitud adecuada. Entonces, para que ustedes vean acá considerando los transportes más limpios, más modernos, puesto que este informe viene a partir de la quema de combustibles fósiles para transporte, principalmente por el agronegocio, las grandes plantaciones de commodities, que también está realizando deforestación y muertes. Y para ir finalizando, un par de temas. Cuando discutimos esto con algunas comunidades, nos dimos cuenta y comprobamos que en algunos lugares donde hay perforaciones para extraer petróleo, gas, las comunidades empezaron a comprobar que cuando hay una quema, sí, aparecen las torres flares, las torres que queman gases, y hubo una asociación, aumento del asma en las niñas y prurito, muchas enfermedades respiratorias, sinusitis, alergias y otro tipo de también de contaminaciones asociadas a la quema de combustibles fósiles, diésel y también debido al derrame de petróleo, de diésel y otros. Y los niños son los más afectados. Hay diarrea, vómitos y otra situación. Cuando vemos los datos de nuestro sistema de salud y considerando el relato de las comunidades, verificamos la existencia de enfermedades oculares, conjuntivitis. Hay una epidemia de conjuntivitis en el interior del Amazonas. Sí, que no aparece en los datos del Sistema Nacional de Salud brasileño. Es una enfermedad subnotificada, puesto que es una enfermedad que empieza con ardor en los ojos, como si hubiera algo, un pelo, un polvo un poco de polvo en el ojo, la persona va a la farmacia, se compra unas gotas, se soluciona el problema, pero nadie va al médico para poder tratar esa situación conjuntivitis específicamente. Una enfermedad subnotificada y debido a eso hay otras enfermedades que pueden estar sucediendo al mismo tiempo que no se están notificando al sistema de salud.
Sí, hay muchas de las enfermedades asociadas, están asociadas a la quema de combustibles fósiles, a la extracción del mismo, y todo esto sucede sin que tengamos una noción real de lo que está sucediendo. Y vamos finalizando, y siempre nos preguntamos esto: ¿quién está lucrando con nuestras vidas y nuestra salud? Entonces, mientras más petróleo, más problemas, más enfermedades. Entonces, acá fueron estas comprobaciones que pudimos ver si usamos una metodología científica para poder concluir. Todo esto es una investigación mucho más grande. Yo intenté presentarla acá en 10 minutos, pero me pasa el tiempo. Y después, Milena podría compartir la investigación completa para que la necesite. Muchísimas gracias. Es una pena presentarles esos datos tan tristes, pero esta es la realidad que estamos viviendo actualmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jason, por esta presentación y el estudio. Necesitamos de más evidencia y para poder ayudar a los gobiernos a pensar en este camino que debemos transitar. Vimos casos respiratorios, vimos casos de cáncer, específicamente cuál es la preparación de estos sistemas de salud que debemos tener si vamos a seguir el camino de exploración y explotación de combustibles fósiles que estamos viendo que se está promoviendo en nuestra región. Y también tenemos aquí visible el impacto del malo acceso a la salud que tienen las comunidades, especialmente en el Amazonas. Y bueno, ya vimos un estudio sobre carbón, termoeléctricas en carbón, vimos el trabajo sobre gas y diésel. Y ahora le voy a pasar la palabra a la doctora Carol Bernal de la Asociación Colombiana de Salud Pública para que nos dé unas reflexiones sobre cómo desde la salud pública en Colombia están viendo la transición energética. Adelante. Muchas gracias. Gracias, doctora Milena. Pues muy feliz de estar en este espacio. Un agradecimiento muy especial a la Alianza Global para el Clima y la Salud y también a las personas que han participado en este espacio. Realmente da cuenta con unas evidencias muy contundentes de cómo esta problemática está incidiendo en los temas de salud. Les cuento que la Asociación Colombiana de Salud Pública es una organización que está enfocada precisamente a movilizar temas de salud pública. Y hoy pues me gustaría dejar un mensaje de inicio y de cierre, y es que la salud pues también es esa puerta de entrada a movilizar políticas públicas. Particularmente en nuestro país pues tenemos una conciencia muy clara de esto que ustedes nos han mostrado con evidencias. Así a ojos u oídos de muchas personas eso parezca ser como un fenómeno que no existe, ¿no? Porque como ustedes mismos mostraron a través de la evidencia, pues hay también un fenómeno donde hay muchos intereses puestos de las grandes corporaciones y de diversos actores a veces en caer en un negacionismo y decirnos que esto no existe, cuando la evidencia tal y como ustedes lo han mostrado de manera muy contundente hoy nos muestra que hay una cantidad de problemáticas, ¿no? La misma Organización Mundial de la Salud nos muestra unas cifras muy concretas de mortalidad al respecto, ¿no? Alrededor de 6 millones de personas en el mundo mueren por temas específicamente contaminación del aire, pero ustedes también nos han mencionado las implicaciones que esa contaminación tiene, por ejemplo, en las aguas y demás. Así que todo este asunto pues tiene un tejido que va muy correlacionado y por tanto, claro, reconocemos e identificamos esas afectaciones muy claras que hay sobre la salud en términos dermatológicos, en términos respiratorios, en términos de la salud mental, de todas estas evidencias que realmente me parece muy importante que queden a disposición también de las personas que estén interesadas en impulsar estas iniciativas. Eso es lo que justamente nosotros estamos haciendo en este momento. Precisamente pienso que debemos sentirnos muy orgullosas y orgullosos como colombianas y colombianos porque se avecina, como anunciaste ahora, querida doctora Milena, esa primera conferencia internacional para la transición energética y pues más allá de tema de transición, ¿no? Y transformación de combustibles fósiles, pensamos que definitivamente sí va a ser de gran beneficio para la salud.
Esto visto no desde una perspectiva individual, porque como mencionábamos, claro, las personas se enferman, pero son quienes de alguna manera deben asumirlo casi que de una manera individual, y hablo de manera particular y de la forma como está configurado nuestro sistema de salud en Colombia, por ejemplo, donde pues mucha parte de ese gasto en salud prácticamente a la gente como que se le da a entender, no, estuviste de malas, preciso tienes tú esta conjuntivitis, este diagnóstico de salud mental, asúmelo, ¿cierto? Y realmente pues hay unas corresponsabilidades muy grandes desde una perspectiva de lo que nosotros como saludistas denominamos los determinantes sociales de la salud, porque es en esa relación donde precisamente se dan esas condiciones. Así que contarles que venimos desde hace varios años tejiendo, ustedes pueden ver en nuestra página web www.saludpublicacolombia.org, y allí pues tenemos memorias de muchas cosas que hemos venido haciendo a través de los años. Una de ellas es en relación con nuestros congresos bienales de salud pública, donde ustedes podrán evidenciar que dentro de las líneas que siempre hemos venido abordando en los distintos territorios de nuestro país donde hemos tenido oportunidad de llevar a cabo estos diálogos, potenciándolos con personas, líderes y lideresas comunitarios, con personas que son tomadores y tomadoras de decisiones y con personas de la academia, pues siempre hemos traído esa realidad territorial. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, en nuestro tercer Congreso Bienal, donde estábamos enfatizando en la región de Santander, pues toda la problemática que se estaba dando en relación con el páramo de Santurbán, por ejemplo, que este es un tema precisamente por extracciones mineras, de contaminación de las aguas. Y ustedes saben que estos ecosistemas de páramo pues prácticamente son como una especie de máquinas de generación del agua. Eso en términos del agua, ¿no? De los acuíferos, de todo lo que nos permite una existencia como seres humanos en este planeta. Pero así de igual manera lo estamos emprendiendo en este momento desde un proyecto que hemos empezado a apalancar precisamente a través del apoyo de la alianza, pero también buscando aquí unos espacios de apoyo también en nuestro propio país, de actores que sean decisores en este camino, porque consideramos, y uno podría decir, bueno, es que hay ventanas de oportunidad para las políticas públicas. Resulta que en nuestro país estamos muy cercanos a las elecciones presidenciales, y uno podría decir, bueno, pero y eso como que pone en tensión muchas cosas, etcétera. En este momento lo vemos como una ventana de oportunidad precisamente para posicionar temas estratégicos en esa agenda pública de la salud. Uno de ellos es este tema de la transición energética, que como sabemos pues va a permitir que se disminuyan esas cargas de enfermedad, ¿cierto? Nos va a permitir tener unos ambientes mucho más saludables, seguramente una concienciación, pero eso se materializa a partir también de unos acuerdos intersectoriales. Luego, eso va a ser muy importante. ¿Qué pasa también? Bueno, nuestra estrategia está muy focalizada en la comunicación de este tipo de iniciativas, porque ahorita pues nosotros veíamos, y todo esto es súper valioso, todo eso se teje a través de una evidencia científica clara, y sin embargo, la forma de comunicarlo es fundamental, la forma en que vamos también dando a conocer estas informaciones a las comunidades. Sabemos que hay distintos tipos de audiencias también, una de ellas será lo académico, otra de ellas serán los tomadores de decisión, pero por supuesto también está la gente del común y corriente, ¿no? Que además a veces lo vive, pero no es consciente de la magnitud, la dimensión y la implicación que tiene este tipo de temas en su salud y en su vida cotidiana. Por tanto, nuestra estrategia va a estar también muy focalizada a movilizar precisamente a diversos actores, desde temas pues de personas desde juventudes, desde niños y niñas, adultos y adultas, y por supuesto en este camino que ustedes también están planteando, de lo que es la evidencia científica, profesionales de la salud que sabemos que tienen también algunos de sus estudios o han encaminado hacia esta línea, y tenemos un grupo muy fuerte e importante en el tema de cambio climático con una trayectoria muy importante. Allí está, por ejemplo, el doctor Alexander Salazar, la doctora Jimena Roncancio, la doctora Liese Álvarez, una cantidad de actores que han estado también inmersos y muy estudiosos en estos temas de cambio climático, y donde vamos a desplegar también una serie de acciones desde nuestra Asociación Colombiana de Salud Pública para precisamente dar un apalancamiento y una visibilidad grande a estos temas que, como mencionamos, pues tienen en este momento toda la
la evidencia y son una ventana de oportunidad también para el país, para intervenir precisamente estas temáticas. A veces vemos de manera muy ajena, como ustedes han dicho, fenómenos como lo que está pasando a nivel geopolítico, de conflicto, de guerra, etcétera, pero muchas de esas cosas son también contaminantes porque estamos finalmente en el mismo planeta. Luego, pensamos que es muy importante esta oportunidad que tenemos y vamos a estar muy presentes, por ejemplo, en esa conferencia, por ejemplo, en otros espacios y apalancando mucha de esta información como la que ustedes hoy nos han también venido brindando a nivel latinoamericano, a nivel regional, y creemos precisamente que estos temas de tejer redes de cooperación internacional son fundamentales para apalancar este tipo de temas y que precisamente se empiecen a hacer transformaciones y se vea con una muy clara manera, pues cómo están, por ejemplo, nuestras normativas, porque en Colombia particularmente, pese a que hemos venido caminando y avanzando un poco en ciertas líneas, en comparación con otros países, aún tenemos una laxitud muy grande, es decir, son unas normativas muy permisivas que pues finalmente terminan como beneficiando a algunos actores y diciendo, bueno, no le hagamos mantenimiento a este tema de sistemas de transporte y demás, o si vamos precisamente a transitar hacia otros sistemas y de qué manera vamos a hacer también esas transiciones precisamente y por qué va a ser muy importante pues para toda la comunidad y para la población colombiana y por todo lo que ustedes han mencionado acá también sean temas de inequidades en salud que son de especial interés en salud pública y sabemos que muchas de las poblaciones que finalmente se afectan mucho más por estos fenómenos pues tiene que ver con su nivel socioeconómico en muchos casos o con poblaciones que han sido altamente vulnerabilizadas a través del tiempo, como ustedes lo mencionan, comunidades indígenas, otras personas que no tienen la misma posibilidad a veces de respirar el aire porque también tiene que ver con aspectos geográficos, de dónde están ubicadas ciertas industrias, de dónde tenemos la posibilidad de disfrutar de más zonas verdes. Entonces, todo eso es un conjunto de cosas que vamos a estar apalancando y sabemos que tenemos ese poder también como sociedad civil, como academia y demás para empezar a poner en la agenda de una manera muy firme estos asuntos que consideramos de toda la pertinencia para disminuir las cargas de mortalidad y morbilidad también en nuestros sistemas de salud. Así que ahí estamos presentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Carol Bernal. Precisamente este es una de las metas de este webinar, de crear una comunidad, de poder aprender, no solo visibilizar los desafíos que enfrentamos, pero también aprender de distintas iniciativas que se realizan, distintos estudios y qué tan impactantes han sido en la región, en el cambio de políticas. Y esperamos mucho que Colombia siga un camino que ha transitado muy bien de mucha integración entre las políticas de clima y salud e incluso ha desarrollado informe con la ayuda de la Organización Panamericana de Salud que ha demostrado los beneficios que se obtienen para la salud de del aumento de ambición de su política climática, o sea, de la reducción de sus emisiones. Le voy a dar la palabra a Francisco Cesini para que nos cuente muy brevemente sobre cómo la Red de Clima y Salud de América Latina y el Caribe se está preparando para la conferencia en Santa Marta sobre combustibles fósiles, sobre transición. Bueno, muchísimas gracias, Milena, por cederme este espacio. Gracias a las ponentes y a los ponentes. Ha sido un intercambio muy interesante. Siempre nos queda corto el tiempo cuando escuchamos estas experiencias desde los territorios, particularmente en lo que refiere a la primera conferencia internacional para la transición más allá de los combustibles fósiles, que tendrá lugar en Santa Marta a fines de abril de este año. Desde la Red de Salud de América Latina y del Caribe estamos invitando a las organizaciones de la salud de la región a que se sumen a una iniciativa conjunta para instar a los gobiernos a participar en esta conferencia y solicitarles que aumenten la ambición en definir una hoja de ruta para dejar atrás los combustibles fósiles y transicionar hacia una nueva matriz energética más limpia, pero que también incluya la promoción y la protección de la salud. Algunos de los presentes seguramente forman parte
de las organizaciones que han firmado la Posición Común de Cambio Climático y Salud de América Latina y el Caribe. Si alguno de ustedes o alguna de ustedes no forma parte y le interesa sumarse a esta iniciativa, los invitamos a contactarse con nosotros para continuar este proceso participativo en la región. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, y agradezco a cada uno y cada uno de ustedes que se quedó hasta el final. Evidentemente hay mucho interés sobre este tema en la región y vamos a seguir entonces impulsando más conversaciones para poder intercambiar más ideas. Muchísimas gracias y les deseo un buen final del día. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Cuídense. Buenas tardes. Muchas Hasta gracias. luego. Muchas gracias, un abrazo, nos vemos pronto. Muchas Muchas gracias. gracias. Obrigado.